Damos gracias a Dios por este día que Él nos da para poder continuar conociéndole, escuchar su palabra, su eterna, su santa palabra. Vamos a continuar estudiando en el segundo libro de Reyes. Estamos en el capítulo 6, realmente un capítulo lleno de instrucción. Y vamos a continuar leyendo desde el verso 3 en adelante. Dice la palabra: y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán cortaron la madera. Y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo, y lo echó allí, e hizo flotar el hierro, y dijo, tómalo. Y él extendió la mano, y lo tomó. Así que vemos que este grupo de profetas estaba trabajando. Realmente había trabajo, había mucho por hacer por delante. Y así es siempre en la obra del Señor. En la obra siempre, hermano, hay algo para hacer. Realmente si usted quiere trabajar, hay para hacer. Hay aún pequeñas cosas para hacer, para orar por las necesidades. Hay muchos necesitados, hay muchos desanimados, hay otros desorientados en cuanto a la verdad. Y realmente podemos buscar la guía, la dirección del Espíritu Santo para que podamos ser útiles, cada uno realmente trabajando en su lugar, en su ministerio, para la gloria, para la edificación de la iglesia. Y habíamos visto que habíamos cerrado diciendo que esta fue la manera como comenzó la iglesia. Así comenzó la iglesia. En Hechos capítulo 4 vamos a leer en el verso 33. Encontramos los primeros comienzos, los primeros años de la iglesia. Especialmente vemos aquí a la iglesia judía. Y dice en el verso 32 y en el verso 33, capítulo 4 de los Hechos, capítulo 4, verso 32 y verso 33. Y dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón. Si vemos que realmente había una verdadera unidad, un solo corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Bueno, acá vemos dos cosas. Primeramente, ellos realmente sentían que eran interiormente uno. Por eso menciona el corazón y el alma, dos partes del interior del hombre, donde Dios trabaja. Allí trabaja la gracia de Dios. Y por otro lado encontramos sus posesiones que ellos tenían en común. Y esto tenemos que separar, porque en este tiempo vemos una ilustración del milenio. Ellos tenían todo en común. Encontramos que ellos vivían esperando la manifestación del Señor. Y para que esto sea así, ellos tenían que realmente hacer así. Hoy nosotros no podemos copiar, por eso ese modelo fue dado especialmente a Israel. El hecho de tener en común las posesiones materiales. Pero sí lo que podemos realmente tomar como nuestra guía es la actitud de ellos. Dice, eran de un corazón y un alma. Y dice el verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia
era sobre todos ellos. Y así vemos cómo realmente el hecho de que haya una unidad, que sea reconocida la unidad, trae abundante gracia. Abundante gracia. Los hermanos crecen bien, crecen sanos, crecen llenos de la gracia de Dios. Por eso vemos que es tan importante, donde estemos, en cada lugar, somos muchos, somos realmente muchos y estamos esparcidos por diferentes partes del mundo. Pero la palabra dice que somos uno. Somos uno. Dice en 1 Corintios capítulo 1 en el verso 10. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente, la mente de Cristo, y en un mismo parecer. Bueno, este es el deseo siempre de los fieles. Los fieles procuran hacer esto. Pero sabemos que los hombres ponen a otros como cabeza. Y esto, por supuesto, trae división. Si todos hablamos la misma cosa, si todos realmente reconocemos a Cristo como cabeza, si fuera así, habría una verdadera unidad. Pero hoy en día nosotros vemos que se utiliza. Este es mi lugar, este es mi, y hacemos nuestro lo que es del Señor. Y bueno, por eso hay división. Porque nosotros volvemos a usar esta frase, como dice Pedro, la vista muy corta. Entonces se manifiesta la división. Cada uno está buscando sobresalir y no ve el bien de la obra en sí. No importa el precio que haya que pagar, aun si hay que ir en contra de la verdad, la carne es así. La carne es así. Porque vemos que dice, estemos unidos perfectamente, completamente, en plenitud unidos, dice otra versión, en una misma mente. ¿Tenemos todos una misma mente? Claro que sí. Pero necesitamos realmente reconocer el propósito de Dios como más alto que nuestros propósitos. Bueno, vamos a continuar. Dice en el verso 4 de nuestro estudio. Verso 3, perdón. Y dijo uno, acá vemos que alguien dice, se levanta uno de los profetas y dice, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Vemos en todo la aprobación de Eliseo y vemos realmente también que él está dispuesto a ir. Y así es cuando realmente nosotros estamos haciendo conforme la voluntad de Dios. Muchas veces, hermano, nosotros hacemos que tenemos anhelo de hacer muchas cosas, pero el Señor no va con nosotros. Entonces es mejor no ir, es mejor no hacer. A veces el Espíritu Santo no nos permite. Pero bueno, a veces nosotros queremos hacer, pero el Señor no está con nosotros. Y a nosotros quizás nos parece bien, pero en este caso sí. Acá vemos a Eliseo otra vez como un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Le vemos acompañando, y así fue en los primeros tiempos. El Señor respaldó el ministerio de los apóstoles, y así es hasta el día de hoy con aquellos que se rinden de corazón sincero al Señor. Hermano, Dios no cambia su manera. Y aparentemente parece que estamos en un tiempo de tanta oscuridad, de tanta contienda, de tanta carnalidad. Sin embargo, hermano, si usted cree la palabra, Dios va a seguir actuando a favor de sus propósitos. Y vemos que realmente ellos sintieron la necesidad de que Eliseo vaya con ellos. Y me hace recordar a los que iban en
en el camino a Emaús, que le tomaron al Señor y se le llevaron con ellos. Y estaba ahí. Realmente ellos vieron, realmente sentían en su corazón, ardía su corazón por la presencia del Señor. Y así, hermano, es con los hermanos que andan en este tiempo con el Señor y con los que anduvieron en todos los tiempos. Siempre lo que vamos a ver que sobresale de sus vidas es la dependencia. Es una vida de dependencia. Por un lado, primero buscaron y le preguntaron, dice, queremos ir, dice, y el Señor vemos que le confirma, pero ahora dice, no queremos ir solo. Y qué hermoso es cuando el Señor va con nosotros. Si el Señor no estuviera con nosotros, hermano, ¿qué podríamos hacer? No querían ir solos. Y vemos realmente que Eliseo le contesta, dice, yo iré. Y así realmente, hermano, vemos en la antigüedad a todos los hombres de Dios. Si vemos en la vida de David, él fue un hombre dependiente. Realmente él no es que esto lo trajo, sino que esto se aprende. Ellos valoraron realmente la compañía de Dios. Vemos a Daniel, vemos realmente aún estando en contra de los edictos del rey. Vemos que él aún en el foso de los leones, vemos que no estaba solo. Sí, así vemos en el apóstol Pablo. Ellos valoraron realmente, para hacer la voluntad de Dios, valoraron que el Señor esté a su lado. Ellos valoraron realmente. Porque, hermanos, sin el Señor, todo lo que podamos hacer va a ser sin recompensa. Puede ser que tenga resultado aquí en la tierra. Pero lo que nosotros queremos, hermano, es realmente que tenga resultados eternos, que permanezcan. En el Evangelio de Juan, capítulo 15, dice en el verso 5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, independientes del Señor, nada podéis hacer. A veces los hermanos andan independientemente del Señor y cree que le va a ir bien. Y hermano, no va a ir bien. Hay una cosa que tenemos que entender bien. Con el Señor todo con el Señor. Y si sufrimos con el Señor, bueno, vale la pena. Pero sin el Señor, hermano, nada. Sin el Señor, nada. Con el Señor, todo. Sin el Señor no queremos nada. Porque la palabra dice, separados de mí. Separados de mí. Esto es algo que a veces nosotros no creemos. Creemos que nosotros podemos andar sin la guía del Señor, sin su ayuda, sin su fuerza. Es tan importante, hermano, no solamente tener la aprobación del Señor en lo que estamos haciendo, sino también tener su presencia, poder reconocer. Y esto también tiene que ver y nos habla, hermano, con obrar en el poder de la vida nueva. Porque nosotros podemos hacer como muchas cosas. Y aparentemente podemos hacer cosas que están bien. Aparentemente podemos hacer muchas cosas. Pero ¿pertenece lo que estamos haciendo a la nueva creación? ¿Es fruto de la espiritualidad? ¿Es fruto de la vida de Cristo en nosotros? Bueno, eso realmente debemos siempre atender y preguntarnos. Debemos preguntarnos para estar seguros. Dice en Romanos capítulo 6, dice en el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, dice nuestra versión. Pero la versión más fidedigna dice a muerte, por el bautismo,
a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Otra versión dice, en novedad de vida. Todo lo que hagamos realmente en el poder de una vida nueva, dependiendo realmente del Señor. Cuando nosotros realmente estamos fuertes en el Señor, mucho el Señor nos puede utilizar, hermano. Si nosotros andamos conforme a nuestro razonamiento, a veces hacemos muchas cosas. Pablo dice, algunos predica, pero dice predica por contienda. Y eso también, hermano, nos hace ver que eso no está andando en la vida nueva. Pero bueno, dice, por lo menos Cristo es anunciado. Si hacemos algo y queremos tener recompensa, hagamos en el poder de la vida nueva. Ahí vamos a hacer por amor. Ahí no va a ser por otra cosa, sino por realmente el deseo de que el nombre del Señor sea verdaderamente glorificado. Ese es nuestro deseo, realmente ese es nuestro único deseo y debe ser lo que nos debe empujar a hacer. En Filipenses capítulo 1 dice en el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí mi vida ya no es mi voluntad, ya no soy yo. Para mí el vivir es Cristo. Esto llegó a decir el apóstol Pablo. Y con la ayuda del Señor nosotros también podemos llegar, hermano. Debemos realmente permanecer en la línea realmente del mensaje de la gracia. La gracia no nos miente, es un espejo que nos muestra nuestra condición, pero también nos da la capacidad. Nos llena realmente de la fuerza del Señor, fortalece la vida nueva. En Gálatas capítulo 5 dice en el verso 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¡Qué precioso! Si vivimos por el Espíritu, hemos llegado a vivir por causa de la obra, de la palabra y del Espíritu en nosotros. Bueno, también el Espíritu obra poderosamente en la vida nueva, en la nueva creación, para que nosotros también podamos andar en el Espíritu. Podemos andar realmente y gozar de esa vida de nosotros, de esa manifestación. Y eso es lo que ellos quieren. Y así especialmente cuando vamos a hacer algo, cuando estamos en la obra, especialmente los obreros. Necesitamos esto. No hacer por costumbre, no hacer para ser mirado, no hacer porque, bueno, para hacerle la contra a alguien. No, eso no trae edificación. Y cuando uno realmente aprende eso, hermano, uno realmente aprende a andar en la voluntad de Dios. Y aprende realmente también, uno va aprendiendo a negarse a sí mismo, a negar porque la carne está presente. Nosotros no somos mejores que nadie, hermano. Tenemos la misma carne, pero vamos reconociendo, esta es mi carne, decimos. Mira mi carne, qué tremenda que es mi carne, decimos. Porque nos miramos. Y aprendemos a reconocer por la gracia misma. Entonces vamos aprendiendo a juzgar nuestra vieja creación. Y eso, hermano, es lo que nos falta realmente, lo que necesitamos hacer para trabajar con el Señor, para que el Señor vaya con nosotros, para que el Señor sea el que haga y no nosotros, no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo al final. Al final va a ser así. Así que vemos que realmente tienen un buen sentir y así empezó especialmente la iglesia. Y dice en el verso 4, y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera. Así vemos que empezaron a trabajar, empezaron a cortar los árboles. Con esos árboles tenían que construir. Con esos árboles ellos tenían que hacer viviendas para los nuevos. Tenían que darle refugio a aquellos que venían de lejos.
Así que estos árboles que cortaban iban a ser los materiales. Y así vemos que estaban trabajando cada uno. Otra vez volvemos a decir, estaban trabajando, todo va bien, todo va bien. Y Eliseo entre ellos. Qué hermoso. Qué lindo, hermano. ¿Cuántas veces estamos trabajando bien? Estamos trabajando bien, pero siempre va a haber alguna contrariedad. Y esto siempre es así, hermano. Muchas veces estamos yendo, parece que está todo, no hay que tocar nada, pues anda bien, así como está todo aceitado. Pero, hermano, nosotros sabemos que hay lucha y hay prueba. Hasta ahora, todo va bien. Pero dice en el verso 5, y aconteció. Oye, ¿qué pasó acá? Todo va bien, pero aconteció, dice, que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, ah, Señor mío, era prestada, dice. Bueno, va todo bien. Acá hay muchas cosas para aprender. Realmente, cada vez que hagamos la voluntad de Dios, no es que no va a haber lucha y prueba. Alguno piensa que la aprobación de Dios es en que no haya ninguna lucha cuando uno hace algo. Y hermano, yo le digo, es todo lo contrario. Cuando vamos caminando con el Señor, nos vamos dando cuenta que si vamos a cabalgar, los perros tienen que ladrar. Así hay un dicho. Porque ya nos extraña cuando parece que no hay problema. Y eso nos hace más dependientes del Señor. Y eso vamos a ver que también pasó aquí. Hasta ahora todo va bien. Hasta que vemos que sucede esto. Hay una lucha, hay una contrariedad. Y se ve que el que estaba trabajando con el hacha, realmente estaba trabajando y no miró si estaba bien sujeta al cabo. No miró, estaba allí trabajando, ocupado, pero no vigiló, no atendió que el cabo estaba flojo. Y bueno, terminó trabajando solamente con el palo. Pero se dio cuenta, por supuesto, nos vamos a dar cuenta. Y estaba mirando que Dios en la ley, vamos a ver en Deuteronomio capítulo 19, en el verso 5. En Deuteronomio capítulo 19, en el verso 5, Dios había previsto que podía pasar esto y dejó anotado en la ley. Y dice, como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña, y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltare el hierro del cabo, y diere contra su prójimo, y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. Así Dios daba el ejemplo. Dios había instituido ciudades de refugio para aquellos que habían hecho algo por hierro. Y bueno, ellos podían huir para que el homicida no les alcance. Y bueno, y una de las cosas que vemos es que Dios pone el ejemplo de el hacha. El hacha. Había que atender para que esto no pase. Pero bueno, también Dios preveía realmente que el hombre en su debilidad podía descuidarse. Y aquí, hermano, el hacha principalmente vamos a ver que representa la palabra de Dios. El hacha es el instrumento que Dios nos ha dado, el instrumento principal para llevar a cabo adelante la obra de Dios. Nosotros tenemos como herramienta principal, hermano, y esto tenemos que entender bien, la herramienta principal de los obreros en este tiempo es su palabra. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Dice en Hebreos capítulo 4, en el verso 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz,
y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay algo más cortante, no hay algo más cortante que la palabra de Dios. La palabra de Dios nos corta a nosotros, pero también la palabra es la que nos abre paso para poder dividir bien las Escrituras. Si no fuese por la palabra de la gracia, hermano, nosotros no podríamos trazar su palabra. Y especialmente este instrumento, esta herramienta que Dios nos ha dado, representa el Evangelio de Pablo, el Evangelio de la gracia. Hermano, trabajar sin el Evangelio de Pablo en la obra de Dios es como intentar cortar un árbol solo con el cabo. El cabo, hermano, es importante porque es parte de la herramienta. Pero la parte más importante es la parte de hierro, es la que corta. Bueno, toda la Escritura es útil. Y vemos que el hacha tiene 2 partes, y así es la Escritura también. Tenemos el Antiguo Testamento y tenemos el Nuevo Testamento. Encontramos la ley y encontramos la gracia. Y muchos hermanos han perdido realmente el hacha por descuido. ¿Cómo vamos a hacer, hermano, la obra de Dios sin la gracia de Dios? Necesitamos que la parte filosa, la parte más importante, el Evangelio de la gracia, esté firme en el cabo. Por eso necesitamos, hermano, estar atentos. En Romanos capítulo 16 dice en el verso 25, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Acá vemos la gracia de Dios, la revelación que tuvo el apóstol Pablo. Hermano, muchas veces nosotros no estamos atendiendo a este mensaje y entra el error. Y el error lo que hace es aflojar el cabo, hermano. Nosotros debemos trabajar, especialmente vemos que estaban trabajando bien, pero hubo un descuido. ¿Y qué pasó? Se aflojó y perdió realmente la parte más importante. En Hechos capítulo 20 dice en el verso 28. Hechos capítulo 20 dice en el verso 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Debemos prestar atención. Realmente, ¿cómo estamos trabajando? Pablo dice, si alguno está edificando, mire cómo sobreedifica. ¿Qué material? ¿Qué herramienta? ¿Está bien nuestra herramienta? ¿Estamos predicando conforme al modelo paulino? Por eso dice el apóstol Pablo, aquí le dice antes de salir, de abandonarle a los hermanos, le dice, por tanto, mirad. Prestad atención. Cada paso que damos, hermanos, debemos fijarnos y atender que no estemos deslizándonos. No queremos deslizarnos. Por el medio del Evangelio de Pablo, nosotros podemos comprender las demás Escrituras. Y es como un hacha, parece la Escritura que tiene 2 partes. El Antiguo Testamento siempre se va a revelar en el Nuevo. Hermano, nosotros podemos cortar la carne, podemos conocernos, podemos prepararnos para un día ser esposa de Cristo.
pero necesitamos que el hacha esté firme allí, en el cabo. No trabajar si hay algo que no está bien afirmado. No puede ser así. Vamos a ver en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a leer en el verso 5. En el verso 15. Dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y note que dice que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien. Que realmente traza adecuadamente, acomoda bien, conforme a lo que está declarado, conforme a la revelación que Dios le dio al apóstol Pablo, que el Señor mismo le dio, el Cristo resucitado, el Cristo glorioso, le reveló al apóstol, para que a la vez Él nos dé a nosotros, a la iglesia. Y debemos atender, en cada momento, ver nuestra herramienta. Si estamos realmente bien establecidos, si estamos bien afirmados en lo que estamos enseñando. Porque aquí hubo un descuido. Y cuando hay un descuido, vemos que no se puede continuar la obra. Se paraliza la obra. Hermanos, si no atendemos lo que estamos hablando, si no nos dedicamos realmente como obreros, como buenos obreros, como obreros aprobados, la obra no va a hacer. La obra no puede seguir adelante. Muchos están predicando, pero con el palo nomás. Y especialmente parece que manifiestan el espíritu de la ley. Y con el palo no va a cortar. Con el cabo nomás. Imagínese si usted está en un monte y piden hachero. Y todos se presentan con el hacha y uno se presenta con el palo. De mucho no va a servir, va a golpear. Ya me imagino. Va a provocar guerra entre los hacheros. Y así es cuando nosotros, hermanos, tomamos una parte de la palabra. Pero la gracia es completa. Toma todo. Tomamos el Antiguo Testamento, tomamos el Nuevo Testamento y corta. Nos guía, abre un paso en un bosque, la gracia, hasta que podamos llegar a la total verdad. Por eso este hierro, el hacha, nos habla, como estamos viendo, de la gracia de Dios. El hacha no estaría completa sin el hierro. Pero muchos agarran el palo. Hermano, y no es así. Hoy vemos que muchos quizás tienen el hierro medio flojo y quizás trabajan con el palo nomás. Y eso también se manifiesta. Quizás no han perdido el hacha, pero no la usan del otro lado. No la usan bien. Nosotros debemos, hermano, entender bien cómo trabajar en la obra de Dios. No podemos usar la ley. No podemos usar el señorío. No vamos a hacer así la obra de Dios. Necesitamos aprender, hermano, a usar bien la herramienta que el Señor nos dejó. Pero para eso también necesitamos realmente aprender bien. Vamos a ver en Hebreos capítulo 2, en el verso 1. Dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Acá vemos que eso es lo que ocurrió, se deslizó y cayó en el Jordán, un lugar lleno de agua, pero no es un agua limpia, es un agua turbia, no se ve nada. Y así, hermano, es si no atendemos, el peligro también es que nosotros caigamos. Podemos caer, nos podemos deslizar, nos vamos a deslizar.
La gracia nos enseña a estar unidos realmente, a estar unidos al Señor, como hemos visto, dependiente de su gracia. No hay jactancia. Toda la gloria es para Él. El Señor tiene el lugar supremo. Él es la única cabeza reconocida por Dios. Él es aquel realmente que ganó ese lugar. Y nosotros somos sus siervos por amor al nombre del Señor otra vez. La gracia nos enseña a depender de lo que Él ganó, a no ir de nuestra fuerza, a no tomar de nuestra justicia para engrandecernos sobre otros. La gracia no nos enseña que somos mejores que otros. La gracia nos enseña realmente que lo que somos en Cristo. Por eso, hermano, cuando nosotros vamos entendiendo este mensaje, cuando el creyente está bien establecido en este mensaje, empieza a disfrutar, como dice el apóstol Pablo, dice que reinarán en vida, empieza a reinar, pero empieza a reinar verdaderamente sobre su propia carne, sobre el mundo y también sobre Satanás. Pero necesitamos, hermano, necesitamos atender, porque estamos en un tiempo muy peligroso. Estamos en un tiempo muy peligroso. Muchos no están atendiendo, o quizás nunca tuvieron el hacha, a veces no sabemos. Pero que el Señor nos ayude, hermano. Que no usemos espíritu de ley, que no usemos espíritu de contienda, espíritu de división, que no usemos el espíritu de condenación sobre nuestros hermanos. Dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, en el verso 4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Acá vemos que los Gálatas cayeron de la gracia, estaban ligados, estaban realmente unidos al Señor. Y en el Señor habían obtenido todo por fe. Pablo le dice, ¿cómo recibiste el Espíritu? ¿Y por qué ahora va a ser así? Bueno, ellos cayeron de la gracia porque, hermanos, no estuvieron firmes. Y esto es muy fácil, ceder por temor, por miedo. Esas son las armas que el enemigo utiliza. Pero nosotros, hermanos, necesitamos estar firmes en la libertad con la que el Señor nos ha hecho libres. Y reconocer que en nosotros, hermanos, no hay nada bueno. Solamente lo único bueno que hay es la vida de Cristo. Y allí entramos en la presencia de Dios en esa vida. Y nos sentimos realmente dignos. Nos sentimos realmente llenos de toda la justicia del Señor Jesús. Llenos de su santidad. Y allí somos bendecidos. Esta gracia está a nuestra disposición. Toda la provisión de Dios, lo que usted necesite está a su disposición, pero por gracia. Y eso es cuando, hermanos, estamos realmente cuidando y velando sobre esta doctrina. El hacha tiene que estar firme. Tenemos que revisar antes de empezar a trabajar. Hermanos, la iglesia, en general, mirando hoy en día, la iglesia ha perdido el hacha. Está con el cabo, volvemos a decir. Predican la ley, predican quizás el evangelio del reino, pero ya su predicación no edifica. No edifica. Y no va a edificar. Necesita el hacha. Por eso vemos que es tan necesario atender. Y aquí también encontramos un detalle. Y dice, vamos a volver en el verso 5, dice, se le cayó el hacha en el agua. Y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. Y así realmente es este evangelio que nosotros predicamos, no es nuestro. Lo recibimos de Dios. El apóstol Pablo, como hemos dicho, lo recibió del Señor Jesucristo. Pero también
nosotros debemos aprender a hacer nuestro este evangelio. Nosotros debemos decir con toda seguridad que predicamos el evangelio de la gracia. Este es nuestro, realmente es nuestro evangelio. Muchos ven el evangelio de la gracia como algo que no se entiende bien y bueno, y no lo hace suyo. Vamos a leer en Proverbios capítulo 23, en el verso 23. Proverbios capítulo 23, en el verso 23. Dice, compra la verdad. Acá vemos uno que estaba usando el hacha, pero era prestada. Y realmente en ese tiempo un hacha valía mucho, porque era el hombre ha dividido la edad del bronce, la edad del cobre, y esta era la edad del hierro. El hierro era muy costoso, y no era muy común, hermano, que alguien tenga un hacha. Esta era una herramienta cara en ese tiempo. Pero, ¿acaso la verdad en este tiempo también no lo es? Dice la palabra, compra la verdad. La palabra, hermano, es realmente muy valiosa, es de mucho valor. Esta palabra que estamos aprendiendo tiene un valor, y usted no va a poder, ni yo vamos a poder comprar con plata esto. Uno le quiso comprar el don. ¿Y qué le dijo el apóstol Pablo? Le dijo, tu dinero perezca contigo. No podemos comprar nada con dinero. Pero dice, compra. ¿Y cómo es entonces? Bueno, nosotros le ponemos precio a esta verdad. Si el Espíritu Santo ha abierto nuestros ojos, nos vamos a dar cuenta que tienen un gran valor. Y le vamos a dedicar tiempo, le vamos a dedicar oración. Vamos a pagar muchas veces un precio por causa de andar en esta verdad. Nosotros debemos poder comprar. Pero también dice, no la vendas. No la vendas. No renuncies a ella. No podemos renunciar una vez que compramos esta verdad. Bueno, ya descuidarla de tal forma que la podamos quizás perder. Muchos tienen a la verdad como un mero conocimiento. Están trabajando con un hacha prestada. Y como hemos dicho, esta palabra viene de Dios. Algunos dicen, ¿cómo sé que es la verdad? ¿Cómo sé que es la verdad? Porque la palabra dice, compra la verdad. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo sabemos? Bueno, vamos a leer en el Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 17. Evangelio de Juan, capítulo 17, en el verso 17. Nadie va a comprar algo que no esté seguro que sea la verdad. Pero ¿cómo el Señor Jesucristo nos enseña? Dice en su oración, dice al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra, todo lo que está apoyado en la palabra de Dios, todo lo que esté apoyado en el pensamiento del hombre, no tiene gran valor. Pero todo lo que tiene como base la palabra de Dios, hermano, tiene valor. Tiene valor. Y podemos comprar porque Dios ha puesto a nuestro alcance. Podemos realmente comprar la verdad. Pero dice la palabra, una vez que sea tuya, una vez que la hayas alcanzado, no la vendas, no la comprometas. No renuncies a ella. El apóstol Pablo llegó a entender esta verdad. Y recién leímos un versículo, pero vamos a leer otro en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2 dice en el verso 16, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, y dice, conforme a mi evangelio. Sí, recibió del Señor Jesucristo. Pero el apóstol Pablo llegó a pagar el precio y llegó a amar tanto este evangelio
que dice, este evangelio es mío, dice, es mío. El Señor me dio a mí, y así también debemos recibir nosotros la palabra de Dios. Para muchos es un simple conocimiento y anda trabajando con revelación ajena. Pero necesitamos pagar el precio de tal manera de hacer nuestro el Evangelio de la gracia. Que llegue a ser como aquel que peleó, aquel valiente, dice que peleó y defendió el terreno de lenteja, lo defendió hasta que la espada llegó a quedarse pegada a su mano, llegó a ser una parte, una extensión de sí mismo, llegó a ser su espada. ¡Qué valentía! Y a veces usamos tanto esos versos. Pero Dios nos ha llamado, hermano, a ser valientes. Dios nos ha llamado a ser valientes y a mantener esta verdad firme sobre el cabo. Si vamos a usar la verdad, vamos a usar toda la verdad. Dijo el apóstol Pablo, yo no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. No fue ni con el hacha sola ni con el palo por separado. Él fue con todo el consejo de Dios. Que el Señor nos ayude a poder tener ese equilibrio. Que el Espíritu Santo nos dé entendimiento, hermano, para que la obra del Señor siga aumentando. Hay mucho todavía para ver algunos detalles más. Pero bueno, ya hemos llegado a nuestro tiempo. Que el Señor le bendiga, hermano, ricamente.